Desaparecí y volví a encontrar el amor. Después de descubrir el plan de mi infidelidad. Mi historia no es una simple traición, es una conspiración que casi me cuesta la vida y me obligó a desaparecer para sobrevivir. Pero también es una historia de redención, de amor verdadero y de venganza contra quienes intentaron destruirme. Capítulo 1. La revelación que cambió mi destino. Siempre pensé que tenía un matrimonio sólido con Valeria. Llevábamos 6 años juntos, sin grandes discusiones, sin señales de desconfianza. Sin embargo, todo era una mentira. La verdad me golpeó de la manera más inesperada. Aquella noche, mientras revisaba su teléfono sin ninguna mala intención, vi un mensaje que me heló la sangre. No era solo una infidelidad, era un plan detallado para destruirme. El mensaje era de su amante, Nicolás. Pronto será nuestro, no tendrá escapatoria. Cuando firmemos los papeles y lo hundamos, será demasiado tarde para que haga algo. Prepárate para la gran noche. Mi mente se nubló. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué papeles? ¿Qué estaban planeando? El siguiente mensaje me dejó sin aliento. Asegúrate de que beba lo suficiente esa noche. Lo haremos parecer un accidente. Nadie sospechará. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi esposa no solo me engañaba, quería deshacerse de mí. Capítulo 2. Desaparición en la oscuridad. No podía actuar impulsivamente. Si lo hacía, me expondría y pondría mi vida en peligro. Así que tomé una decisión drástica: desaparecer. Esa misma noche fui al trabajo como si nada, pero en lugar de regresar a casa, conduje hasta las afueras de la ciudad. Dejé mi coche en un barranco, con mi teléfono dentro, y lo empujé. Vi cómo se precipitaba al vacío, estrellándose contra las rocas. La escena perfecta para que pensaran que estaba muerto. Cambié de identidad con ayuda de un contacto que debía un favor. Mi nombre ya no era Daniel, ahora era Sebastián. Durante meses viví en las sombras. Nadie sabía que estaba vivo. Vi por las noticias cómo mi muerte afectó a Valeria. Lloró en televisión, se victimizó. Pero lo que más me sorprendió fue que solo semanas después se casó con Nicolás. No solo querían deshacerse de mí, querían quedarse con todo lo que tenía. Capítulo 3. El renacer y un nuevo amor. La vida me llevó a un pequeño pueblo costero. Allí, con otro nombre y otra apariencia, comencé de cero. Trabajé en un taller mecánico y conocí a alguien que cambiaría mi destino: Camila. Ella era diferente a Valeria. No era ambiciosa, no jugaba con dobles intenciones. Solo era una mujer con un pasado difícil que, como yo, buscaba un nuevo comienzo. Poco a poco, algo creció entre nosotros. Pero había un problema. Yo no podía enamorarme sin revelar quién era en realidad. El pasado aún me perseguía. No podía dejar que Valeria y Nicolás se salieran con la suya. Capítulo 4. Regreso de entre los muertos. Cuando supe que Nicolás había dilapidado mi fortuna y que Valeria lo había dejado por otro, supe que era el momento de regresar. Pero no como Daniel, la víctima. Regresé como Sebastián, el hombre que había renacido del fuego. Hice mi entrada en una de sus fiestas, frente a todos. Valeria palideció al verme. ¿Qué? ¡Tú estás muerto! Eso querías, ¿verdad? Pero la muerte no me llevó, aunque lo intentaste. Nicolás intentó huir, pero lo detuve. Tenía pruebas de su traición, mensajes, audios, y los entregué a la policía. Los dos terminaron esposados. Valeria gritaba que todo era un malentendido, pero nadie le creyó. Yo, en cambio, tenía otra vida que me esperaba. Volví con Camila, esta vez sin secretos. Porque el verdadero amor no se construye sobre mentiras, sino sobre la verdad. Desaparecí y volví a encontrar el amor, parte 2. Capítulo 1. El pasado nunca muere. Pensé que al enviar a Valeria y a Nicolás a prisión, todo terminaría, que finalmente podría seguir adelante con mi nueva vida junto a Camila. Pero me equivoqué. Mi regreso de entre los muertos no solo había destrozado a mis enemigos, sino que también había llamado la atención de personas que jamás debieron enterarse de que estaba vivo. Una noche, mientras cerraba el taller mecánico donde trabajaba, noté algo extraño. Un auto negro estacionado al otro lado de la calle, el motor encendido, las luces apagadas. Una sensación de alerta recorrió mi cuerpo. Al día siguiente, Camila encontró un sobre en la puerta de nuestra casa. Dentro había una sola nota con un mensaje que me hizo sentir un escalofrío. Los muertos deben quedarse muertos. Nos vemos pronto, Daniel. Alguien más sabía la verdad. Capítulo 2. Una sombra del pasado. No podía ignorarlo. Había demasiadas preguntas. ¿Quién me vigilaba? ¿Era alguien relacionado con Valeria y Nicolás? ¿O acaso el problema era más grande de lo que imaginaba?
Decidí investigar. Busqué a un viejo contacto de confianza, Marco, un ex policía convertido en detective privado. Cuando le conté lo que sucedía, su expresión se endureció. No es coincidencia, hermano. Hice algunas averiguaciones, y adivina qué. ¿Qué encontraste? Valeria salió bajo fianza hace una semana. Mi sangre se heló. No puede ser. Ella no tiene dinero ni influencias para salir tan rápido. Marco asintió con gravedad. Alguien muy poderoso la ayudó. Y eso no es lo peor. Parece que tiene un nuevo aliado. Alguien que odia tanto como ella. ¿Quién? Marco me lanzó una foto. En ella aparecía un hombre mayor, vestido con un traje impecable. Lo reconocí al instante. Julián Ortega. Un magnate despiadado con conexiones en el bajo mundo. Pero lo peor de todo era el padre de Nicolás. Capítulo 3. La cacería comienza. Si Julián Ortega estaba involucrado, significaba que no solo buscaban venganza, sino que querían terminar lo que Valeria y Nicolás habían empezado, deshacerse de mí para siempre. Sabía que no podía simplemente esconderme otra vez. Esta vez tenía que pelear. Pero antes de hacer cualquier movimiento, alguien más me encontró primero. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, una camioneta negra me cerró el paso. Antes de reaccionar, 2 hombres armados salieron y me arrastraron fuera del auto. Uno de ellos me golpeó en el estómago. Se acabó el juego, Daniel, y en ese momento todo se volvió oscuro. Desaparecí y volví a encontrar el amor. Capítulo 4. La prisión de la mente. Desperté en un lugar oscuro, con la cabeza dando vueltas. Mis manos estaban atadas a una silla, y el dolor en el estómago seguía punzando como si fuera un eco de la golpiza que había recibido. A mi alrededor solo había sombras y el silencio de la incertidumbre. El aire estaba denso, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla me envolvía. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Quién me había secuestrado? Todo estaba nublado, pero lo que más me aterraba era la idea de que este podría ser el final. La puerta se abrió lentamente, y la luz cegó mis ojos. Vi a una figura entrando, Julián Ortega. Su rostro serio, lleno de poder y control, me hizo temblar. Pensé que habías desaparecido para siempre, Daniel, dijo con voz fría y autoritaria, como si estuviera hablando con un simple objeto. ¿Por qué me secuestras?, pregunté, mi voz temblando de ira y miedo. Julián sonrió maliciosamente. «Porque no aprendiste la lección. Pensabas que, con la muerte de Valeria, todo se solucionaría. Pero no entiendes que hay algo mucho más grande en juego». En ese momento la puerta se cerró tras él y la habitación quedó sumida en un silencio inquietante. Su presencia seguía allí, como un peso invisible que me oprimía el pecho. Capítulo 5. La conexión mortal. Estaba atrapado. No podía escapar de esas ataduras y no sabía cuánto tiempo podría resistir en este lugar. Pero algo me decía que si quería sobrevivir, debía descubrir más sobre lo que estaba pasando. Poco después, oí pasos. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez alguien entró sin decir una palabra. A lo lejos pude distinguir a Camila. Sus ojos brillaban con desesperación, pero también con una determinación feroz. «¡Daniel!», gritó, corriendo hacia mí, pero las manos de uno de los secuestradores la sujetaron con fuerza antes de que pudiera llegar a mí. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, mi voz ahogada por la tensión. «Te iba a rescatar. No sé cómo, pero logré averiguar dónde te tenían», dijo, pero se detuvo cuando uno de los secuestradores le apuntó con un arma. «No te muevas o te disparo», advirtió el hombre, su tono inquebrantable. Me sentí completamente impotente. Camila estaba aquí, pero el peligro era inminente. Julián Ortega apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Él controlaba la situación. «¿Creías que te salvarías, Daniel?», dijo con desdén. «Te subestimé, pero no lo haré de nuevo. ¿Y ella?», miró a Camila, sus ojos fríos como hielo. «Ella es solo un peón en este juego. No le importas». Algo dentro de mí explotó. No iba a dejar que tocara a Camila. No podía permitir que ese monstruo se saliera con la suya. No era solo mi vida la que estaba en juego, sino también la de ella. «Tú no entiendes», grité, mi voz llena de rabia. «Nosotros somos el verdadero peligro para ti». Julián frunció el ceño, sorprendido por mi cambio de actitud. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su tono curioso, pero aún calculador. «El único motivo por el que estás aquí es porque tú y tu hijo están involucrados en algo mucho más grande, algo que no entienden. Todo esto, las mentiras, las traiciones, son parte de un plan mucho más complejo. Ustedes no me destruyen a mí, Julián. Ustedes se están destruyendo a sí mismos». Hubo un momento de silencio.
Julián me observaba fijamente, con la incertidumbre en sus ojos. Por un breve segundo me pareció que su fachada de poder se resquebrajaba, pero rápidamente se recompuso. «Lo sabrás pronto, Daniel, te lo prometo». Y con esas palabras se dio vuelta y salió de la habitación. Capítulo 6. El juego comienza. A medida que el tiempo pasaba, los secuestradores no volvían. Camila y yo quedamos solos en la penumbra. No podía dejarla ahí, indefensa, sin saber lo que sucedía, pero tampoco podía arriesgarme a contarle demasiado. Sabía que tenía que salir de allí, encontrar una manera de derrotar a Julián y Nicolás y destruir sus planes de una vez por todas. Pero la pregunta era, ¿cómo? Y entonces algo me vino a la mente. Había una manera de hacerlo. En mi tiempo de ocultarme había hecho muchas conexiones, y algunos de esos contactos tenían habilidades y recursos que ahora serían esenciales para nuestra supervivencia. Tal vez no podía hacerlo solo, pero con la ayuda de aquellos que realmente me debían favores, podría lograrlo. «Escúchame bien, Camila», dije, tomando sus manos con firmeza. «Vamos a salir de aquí, y cuando lo hagamos, todo esto se acabará. Vas a ver lo que realmente significa enfrentarse a alguien como yo». Ella me miró, su mirada llena de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez no todo estaba perdido. Desaparecí y volví a encontrar el amor. Capítulo 7. El plan se teje en silencio. Pasaron varios días. En ese tiempo, las condiciones de mi cautiverio empeoraron. Las horas se estiraban como una eternidad. Sin embargo, una chispa de esperanza seguía encendida en mí. El plan que había comenzado a trazar, aunque frágil, podría ser nuestra salvación. Camila y yo estábamos juntos, en silencio, pero nuestras mentes funcionaban a 1000 por hora. Sabíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra. Los secuestradores se volvían cada vez más hostiles, y Julián, aunque a veces parecía más distante, seguía observándonos con una calma inquietante. Una noche, mientras los hombres encargados de vigilar la habitación dormían, decidí que ya no podía esperar más. Le susurré a Camila: «Es ahora o nunca». Ella asintió, y con una determinación feroz en sus ojos, empezó a desatar las cuerdas que me mantenían atado. Sabía que estaba arriesgando todo. Si nos descubrían, no solo estaríamos muertos, sino que perderíamos nuestra última oportunidad. Pero mi amor por ella y la necesidad de justicia me impulsaban a actuar. Finalmente, después de unos segundos que parecieron horas, logré liberarme. Camila también estaba libre. Me acerqué a ella, casi sin aliento, y la tomé de la mano. «Tenemos que irnos de aquí, ahora mismo». Capítulo 8. Enfrentando al monstruo. Nos deslizábamos sigilosamente por los pasillos del edificio. El silencio era absoluto, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Sabía que este era el momento de enfrentarnos a Julián, de una vez por todas. Llegamos hasta su oficina. La puerta estaba entreabierta y la luz se filtraba desde dentro. Me asomé con cautela. Allí, sentado tras su gran escritorio, estaba Julián, aparentemente desprevenido. Sin embargo, sabía que no podía estar tan tranquilo. Algo no encajaba. «¿Pensaste que podrías escapar?». Su voz profunda y calculadora nos detuvo en seco. Nos giramos y él ya estaba de pie, observándonos con esa sonrisa de suficiencia que me helaba la sangre. «No he escapado, Julián. He regresado para acabar con todo esto», dije con firmeza, intentando que mi voz no temblara. Un frío escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi la expresión en su rostro. Era una mezcla de sorpresa y diversión. «¿Crees que puedes destruirme?», preguntó con la voz llena de desdén. «El poder no se destruye tan fácilmente, Daniel, y tú ni siquiera comprendes lo que está en juego aquí». Mi mente daba vueltas tratando de entender. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Qué significaba todo esto? Julián hizo un gesto con la mano, y de repente un grupo de hombres armados apareció de la nada. Había preparado una trampa para nosotros. «¡Camila, corre!», grité, empujándola hacia un lado para protegerla. Las armas comenzaron a apuntarnos. Mi cuerpo reaccionó por instinto y me lancé hacia el hombre más cercano, derribándolo de un golpe. Camila, con una habilidad que no imaginaba, también se defendió, atacando a los secuaces con valentía. Pero en ese momento, algo terrible ocurrió. Julián, con su rostro impasible, sacó un teléfono móvil. «Ya hemos llegado al final de este juego», dijo con calma, marcando un número. No pude entender lo que dijo, pero mi instinto me alertó de inmediato. El ambiente cambió. Había una presión palpable. El verdadero peligro estaba por desatarse. Capítulo 9. La verdadera amenaza. Un ruido estruendoso retumbó en el edificio.
Las luces parpadearon y una explosión sacudió las paredes. El caos se desató en segundos. Los secuaces de Julián se desbordaron y la confusión nos envolvió. No sabía qué estaba pasando, pero entendí rápidamente que no se trataba solo de mí. Había algo más detrás de todo esto, algo más grande y más peligroso. «¡Tienes que salir de aquí!», gritó Camila, sujetándome por el brazo. Ella estaba tan asustada como yo, pero su valor no flaqueó. Nos movimos rápidamente, atravesando el edificio en ruinas. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la libertad, pero también a la confrontación final con Julián. Cuando llegamos a la salida, vimos lo que realmente estaba ocurriendo. Un grupo de hombres de negro se acercaba, armados hasta los dientes, y Julián estaba al frente, con una expresión de furia contenida. «Esto es solo el comienzo, Daniel. Aún no sabes quiénes están detrás de todo esto, pero lo descubrirás, tarde o temprano». Con esas palabras, Julián dio una señal, y la puerta se cerró tras nosotros, dejando solo una sombra ominosa en el aire. Fin parte 4. Desaparecí y volví a encontrar el amor, parte 5. Capítulo 10. La conexión mortal. Nos encontrábamos corriendo por las oscuras calles de la ciudad, con el eco de las explosiones aún resonando en el aire. La adrenalina se apoderaba de cada uno de mis movimientos, pero en el fondo de mi mente, una sola pregunta rondaba sin cesar. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién más estaba involucrado en este peligroso juego de traiciones? Camila, jadeando a mi lado, me miró con una expresión de preocupación. Había algo en sus ojos que no podía ignorar, un miedo profundo, pero también una determinación feroz. «Daniel, ¿quién es esa gente? ¿Por qué Julián Ortega haría esto?», preguntó, su voz temblando, pero llena de una urgencia que no me era ajena. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que no podía ocultarle la verdad mucho más tiempo. «Hay algo que no te he contado, Camila. Algo que nunca quise que supieras». Mi voz se quebró al revelar la magnitud de lo que estaba por decir. Hay una organización secreta, mucho más poderosa que Julián. Ellos son los que están detrás de todo, los que manipulan todo desde las sombras. Camila me miró, confundida, pero también alerta. Sabía que lo que iba a decir a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Qué organización? ¿Por qué te persiguen?, preguntó, apretando mis manos con fuerza, como si eso pudiera detener el miedo que comenzaba a crecer dentro de ella. Se llaman La Red. Es un grupo de personas influyentes, algunos de los cuales están en los gobiernos, otros en empresas multinacionales. Son los verdaderos titiriteros que controlan el destino de muchas personas y no dudarán en matar para proteger sus secretos. Los ojos de Camila se abrieron en shock y su rostro se endureció. ¿Y qué tienen que ver con nosotros?, dijo, su tono más fuerte, como si su mente estuviera procesando rápidamente la magnitud de la amenaza. Me detuve en seco y la miré directamente a los ojos. Tienen que ver con todo, Camila. Mi supuesto accidente, mi muerte, todo eso fue parte de su plan. Creían que me desharía de ti, que me rendiría, pero ahora no tengo otra opción que luchar. Capítulo 11. La traición más oscura. Las horas pasaron y finalmente llegamos a un lugar seguro, un antiguo refugio que había mantenido en secreto durante años. Era un edificio en ruinas a las afueras de la ciudad, escondido bajo una espesa capa de vegetación. Aquí, con suerte, podríamos descansar y planear nuestra siguiente jugada. Pero la calma que parecía envolvernos era solo temporal. Sabía que el peligro aún estaba cerca. Al menos había algo positivo. Estábamos vivos. Dentro de ese refugio, Camila me miró con una mezcla de confusión y miedo. «¿Qué vamos a hacer ahora, Daniel? Si la Red está detrás de todo esto, no podemos ir a la policía. Ellos probablemente tienen a todos bajo su control». Sus palabras golpearon como una verdad amarga. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría llevarnos a la muerte. «Tengo un plan», dije con una mirada fija y decidida. «Pero necesitamos encontrar a alguien que sepa lo que está pasando. Hay una persona que podría ayudarnos, pero ella está tan involucrada en esta red como yo». Camila me miró, preocupada, pero no dijo nada. Ella sabía que era nuestra única opción. La persona a la que me refería no era alguien de confianza, pero era la única que podría darnos las respuestas que necesitábamos. Capítulo 12. El encuentro fatal. Con el paso de los días conseguimos salir de nuestra zona de confort. Usamos identidades falsas y nos infiltramos en un club exclusivo, conocido solo por unos pocos.
Мог ли ты представить, что будешь наслаждаться снятием кожи? Sabíamos que si encontrábamos a la persona adecuada, podríamos obtener la información vital para acabar con este juego mortal. En medio de la neblina de la madrugada, nos encontramos con Laura Medina, una ex miembro de la red que había decidido abandonar la organización después de ser testigo de sus actos más oscuros. Se decía que tenía información sobre los líderes más poderosos, pero nadie confiaba en ella. Nos reunimos en una vieja cafetería del centro. Al principio Laura se mostró desconfiada, pero al final aceptó hablar. Sé lo que buscan, Daniel, dijo, mirando alrededor. Теперь мы знаем, что тарелки и без горы еды в них неплохо снимают стресс. Lo que no sabes es que tu supuesto accidente fue planeado con un solo objetivo: hacerte creer que no había nada. Pero hay algo que la red no solo controla tus datos, controla el mercado global de recursos. Tú eres una pieza clave en su red. Mi mente empezó a funcionar a toda velocidad. Esta mujer estaba hablando de cosas más grandes que yo, más grandes que cualquier venganza personal. La historia había tomado un giro inesperado. ¿Por qué yo? Pregunté, mi voz ahora más seria. Laura sonrió, una sonrisa amarga y llena de conocimiento. Porque eres el último hombre